Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos por comenzar con el cuarto foro de este juicio popular a la deuda y al FMI. Vamos a esperar unos segunditos más hasta que se conecten un par de personas más que están siguiendo el foro por la página de YouTube en Autoconvocatoria de Deuda. Este foro, como saben, es el cuarto foro que le corresponde a la temática de mujeres, feminismos y de ciencias sexuales. Contamos con la presencia del Tribunal Popular, formado por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Berkovich y Miguel Julio Rodríguez Villafaña. Así que un enorme saludo y siempre un gusto contar con su presencia. Adolfo nos está siguiendo desde su casa por YouTube, que tiene problemas de conexión. Y también contamos con la presencia de la Fiscalía de Verónica Heredia, Carlos Cerrizuela y Liliana Constante. Así que hoy tenemos un foro más que interesante, realmente con una gran diversidad de voces y aportes. Así que esperamos que lo puedan disfrutar y también acompañar este proceso de denuncia que estamos llevando adelante ya desde hace 4 encuentros y por todo el mes de agosto y de septiembre. Así que vamos a ver, primero están llegando algunos saluditos por los mensajes de YouTube. Vemos acá a Ana de la Campaña Nacional contra la Trata. Tenemos saludos del Partido de la Liberación, de ATE, CTA Santa Cruz. También saludos del Observatorio de la Riqueza. Saludos de Claudia Baigorria, Secretaria de Junta del CTA Autónoma y Conado Histórica. Y un montón más que ya se hicieron tantos que no llego a leerlos, pero que se les agradece la participación, el acompañamiento. Como siempre saben, esta instancia es una instancia abierta, participativa, así que quienes quieran sumarse son más que bienvenidos y pueden enviar sus denuncias también por mail a juiciopopular@gmail.com para los próximos encuentros. Creo que, dado que somos, afortunadamente, hoy contamos con un montón de denuncias, salvo que tanto alguien del tribunal o de la fiscalía quiera hacer algún comentario, podemos ir empezando con las intervenciones. Bueno, imagino que no, no sé. Bien, Analía. Vamos a comenzar entonces con Analía Bruno, que es médica generalista, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijeron en la presentación, soy parte de la campaña. La campaña nacional por el derecho al aborto hace 15 años que reúne diversos feminismos para reclamar por una ley que garantice por el derecho al aborto. Hoy más que nunca es un derecho impostergable. Necesitamos que se trate este año, ya que aún en pandemia seguimos abortando y lamentablemente hay muertas por abortos inseguros. El aborto clandestino es una emergencia social dentro de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Hasta lograrlo, más de 1000 profesionales de la salud en 400 efectores de salud de todo el país garantizamos interrupciones legales del embarazo a pesar de la pandemia de COVID-19. Hace 16 años que realizo mi actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un barrio popular de la zona sur de la ciudad. Y es desde mi rol en la salud pública donde puedo dar cuenta de cómo se vincula el pago de la deuda externa y los condicionamientos del FMI con la precarización de la vida en general y en particular de la vida de las mujeres. Seguir con las recetas
de dichos organismos redunda en el desfinanciamiento del sistema sanitario y un recorte criminal que hoy, en plena crisis sanitaria por la pandemia por COVID, queda más que demostrado que solo propone un sistema de muerte. Hospitales donde no se cuentan con recursos humanos suficientes ni tecnológicos, graves problemas de infraestructura y sueldos no acordes a tareas esenciales, como nos han nombrado en estos tiempos, son un panorama desolador en el actual sistema de salud históricamente feminizado. Seguir pagando la deuda externa agudiza la pobreza estructural, profundiza la situación ya compleja de las más empobrecidas, aumenta el desempleo, pronuncia la brecha salarial según el género y refuerza el no reconocimiento de las tareas de cuidado. Se nos va la vida en el cuidado de otros, quedando poco espacio para el propio cuidado y tiempo necesario para el descanso y el disfrute, siendo muchas veces imposible acceder a la atención de la propia salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Me refiero a acceder a algún método anticonceptivo moderno y de larga duración, porque no queda tiempo para dedicarle a un sistema de salud que exige colas desde la madrugada. En relación al aborto, sabemos que las dos técnicas seguras para abortar son la MEU, aspiración manual endouterina, y el aborto medicamentoso combinando dos medicamentos, misoprostol y mifepristona. Ambas técnicas son las mencionadas en el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. En la actualidad, quienes acceden a interrupciones legales del embarazo tienen como única opción el aborto solo con misoprostol. No pagar la deuda permitiría que sobren los recursos para acondicionar a todos los centros de salud de atención primaria de la salud con consultorios para realizar la MEU y garantizar el acceso tanto al misoprostol como a la mifepristona. Tomando la declaración de feministas de la Via Yala de mayo de este año, es hora de realizar una investigación integral, independiente, participativa de la deuda pública, de cómo se contrajo, de quiénes se benefician, separando lo ilegítimo, lo ilegal y lo fraudulento. Mientras tanto, hay que suspender el pago de esa deuda tan cuestionada. Es hora de pagar la deuda con el pueblo y la naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Analía. Más que clara la intervención y la denuncia que traes. Abro entonces a si hay alguna consulta por parte del tribunal o de la fiscalía. Sí, como parte del tribunal le preguntaría a Analía Bruno que ella muy clara ha sido en la situación de lo que afecta a la deuda, muy clara también el pedido de investigación, etcétera, y lo que permitiría los recursos. Pero hay una duda que ¿qué propondría ella frente a esta situación que no se hace, no se está dando? Si hubiera que hacer alguna sanción, ¿qué sanción le impondría al pago a los que pagan la deuda o a los también al Fondo Monetario Internacional o ahorita, si alguna sanción se le ocurre? No puedan ser más parte de estos organismos tan decisorios, ¿no? Como que terminan siendo, no sé, lo que, digamos, conduce nuestras vidas, nos limita, nos oprime, digamos, como... Es difícil imaginarse una sanción que realmente sea tan acorde, digamos, a todo el daño que están produciendo, ¿no es cierto? Imagino que, digamos, ya dejar de pagar y redistribuir esa tanta cantidad de dinero para todos los recursos necesarios en la salud, más en este momento de tanta crisis, digamos, ya sería como un empezar bastante interesante. No sé si contesto tu pregunta, Nina.
Sí, está bien, doctora. Bien, ¿alguna pregunta o comentario más? Sí, yo desde la Fiscalía. Sí. Perfecto, Verónica. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por toda la explicación. Quisiera preguntarle a la doctora si hay registros de oficiales de los abortos y en especial de las mujeres que mueren por abortos. Si hay algún protocolo desde la salud pública que ella conoce perfectamente, si para alguna respuesta en relación a las muertes de mujeres y niñas en abortos clandestinos. No entendí muy bien si me preguntás por cifras o en relación al protocolo, no entendí muy bien a qué te referís, Verónica. Me refiero, en primer lugar, si hay estadísticas, si hay registros de la cantidad de abortos, de las muertes, si hay algún registro público, desde la salud pública. Y a su vez, en relación al cumplimiento de los protocolos para la garantía del aborto no punible. Bueno, sí, en relación a las estadísticas, son estadísticas que en realidad están más expuestas por el movimiento de mujeres y por estimaciones que se deducen de, digamos, la cantidad de internadas por complicaciones. Se sabe que hay en promedio una cantidad de 60.000 internaciones por año por complicaciones de abortos clandestinos. A partir de este dato, es que se puede deducir que hay una cantidad de abortos en general en el año entre 400.000 y 600.000 abortos. Pero estadísticas oficiales que den cuenta de la cantidad exacta no contamos porque existe mucho subregistro, dado que son, digamos, situaciones que por ahí no se registran de esta manera cuando, digamos, hay fallecimientos o también que, digamos, no llegan al sistema de salud, digamos. Hay muchas mujeres que interrumpen sus embarazos sin, digamos, gracias a la existencia del misoprostol, sin complicaciones, por lo tanto, no hay un registro de esto en las estadísticas. Actualmente, y en relación al protocolo, lo que preguntabas, actualmente existe el protocolo para la atención integral a personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Es un protocolo que festejamos, es un protocolo que en su letra deja muy clara cuáles son, digamos, las situaciones en las cuales no existe digamos, ilegalidad en la relación en el acceso a un aborto, digamos, da cuenta, sobre todo con la explicación de la causal salud, que todas las personas tenemos derecho a la interrupción legal de un embarazo, digamos, nadie no tiene ninguna razón, digamos, también está la causal violación, pero dentro de la causal salud, si consideramos a la salud como algo integral, que es así como la tenemos definida en nuestra Constitución, digamos, como el completo estado de bienestar físico y psíquico y social, claramente toda persona que considere un embarazo no planificado, inoportuno, tiene derecho a interrumpirlo. Y en este protocolo también están, digamos, los estándares de calidad de cómo se tendría que realizar un aborto de manera óptima. Y ahí es donde está mencionado esto que yo decía en mi denuncia, que son dos digamos, las técnicas de aborto seguro, que son la aspiración manual endouterina y el aborto con medicamentos que combine dos medicamentos. La verdad que en este momento no hay acceso a esas dos técnicas, no podemos elegir, digamos, las personas que acceden a una interrupción legal en el embarazo acceden a solo un aborto con misoprostol, las que pueden acceder, digamos, y nada, y bueno, y la verdad que falta la posibilidad de elegir, digamos, porque puede haber personas que estén muy tranquilas y muy conformes de interrumpir un embarazo en sus casas con el medicamento, pero hay otras que por ahí decidirían estar en un consultorio y realizarse una MEU, que es una técnica sencilla, de baja complejidad, y que los
centros de salud de atención primaria, si estuvieran realmente fortalecidos en estructura y en recursos humanos, podrían ser lugares donde esta técnica se realice sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, perfecto, Sí. Muchísimas gracias, Analía. Yo había pedido la palabra, Rosario. Dale, Liliana. Sí, una preguntita, siguiendo, hola Analía, muchas Hola, gracias Liliana. por tu denuncia y tan clara, pero si hubiera posibilidad, cuando pases esto, si puede ser por escrito a la Secretaría General del Tribunal, si pudieras aportar algo más, a mí me interesa desde la Fiscalía, este link que vos haces, que vos denunciás entre los dos métodos que tenemos de interrupción del aborto y el impacto del pago de la deuda externa en la falta de estos recursos humanos e instrumentales, digamos, ya sean humanos como medicamentosos, como de salud pública. Me interesaría, si podés aportar algún dato sobre esto, te lo agradezco. Sí, por supuesto, digamos, se puede sumar el mismo protocolo, o sea, en el protocolo está detallado todo lo que es necesario, digamos, en cuanto a infraestructura e instrumentales, y bueno, y el recurso humano capacitado para tal técnica, ¿no?, que es la MEU. Después, digamos, Claro. La indicación de medicamentos, realmente, o sea, es la indicación de un medicamento, pero bueno, haría falta, digamos, también que esos medicamentos estén disponibles de manera universal. Exactamente. Pero sí, por Está supuesto, aporto, digamos, también lo que el protocolo dice en la parte esa de lo que sería necesario. Así que, por supuesto, lo sumo por escrito. Muchísimas gracias, Analía. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Analía. Excelente aporte. Vamos a continuar ahora con Flora Parteño, que es integrante de Down y de la Cátedra Libre Virginia Volten. Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de estar compartiendo esta tarde con ustedes, con el tribunal, con quienes lo integran y con mis compañeras y compañeros que hoy están aquí. La denuncia concreta que vengo a traer tiene que ver con parte de nuestra militancia como feministas, analizando las condiciones macroeconómicas y cómo también las medidas políticas y económicas concretas afectaron sobre un derecho humano básico, que es el derecho a la seguridad social, y cómo en la actualidad vemos afectadas y afectado el sistema previsional en la Argentina. Y básicamente me voy a referir a una vinculación muy concreta entre deuda, condicionalidades exigidas por el FMI y cómo esto afecta sobre cierto sector de la población. Ese sector de la población es justamente el que está integrado por mujeres cis, por trans, travestis, lesbianas, bisexuales, gays, maricas, no binarias, queer e intersex. Me refiero a una perspectiva que analiza cómo estas condicionalidades que llevaron desde el FMI a impulsar reformas, reformas que se llevaron adelante en los años anteriores, justamente una reforma del sistema previsional, como la que se llevó adelante en diciembre del 2017, muchos recordarán aquí que mientras el Congreso debatía esa reforma, en las afueras del Congreso se extendían medidas de represión y criminalización que continuaron sobre tantas y tantos luchadores populares que se oponían y que nos oponíamos a esa reforma, porque sabíamos los impactos que iba a tener en nuestras vidas. Cuando hablamos del sistema previsional, nos referimos a que esa exigencia que tuvo el FMI sobre el Estado argentino y que el gobierno de Macri avaló, tuvo que ver justamente con una reforma regresiva del sistema de jubilaciones, pensiones y todo el sistema de seguridad social. ¿Por qué decimos esto? Porque no solamente se vio reformado el sistema de acceso a jubilaciones y pensiones, sino también porque se cancelaron pensiones no contributivas. Con esto nos referimos a personas que no están en condiciones por la falta de acceso a empleos, al sector del empleo formal, registrado, y por la falta de recursos económicos, a tener justamente pensiones y jubilaciones, porque también
durante estos años, con las exigencias del FMI, se fueron licuando el patrimonio, lo que se llama el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y esto es central para pensar hoy en qué condiciones está el sistema previsional en la Argentina, cuál es la posibilidad de discutir la sostenibilidad en la actualidad del sistema previsional. Cuando hablamos sobre los sectores sobre los que impacta, no tenemos que olvidar quiénes están sobrerepresentadas y sobrerepresentados en el sector informal, esto es, personas que a lo largo de su vida tienen poco acceso o nulo acceso a empleos formales con aportes, lo que nos garantiza tener en la etapa de las vejeces, o lo que se llama la etapa de adultos mayores, poder acceder a una jubilación. En este punto me parece que es central determinar justamente las características de estos sectores sociales que son caracterizados en situación de vulnerabilidad social. Me refiero a jubilados y pensionados que hoy por hoy reciben la mínima, es decir, que cobran la mínima, a aquellos que son beneficiados y beneficiarias de prestaciones no contributivas, como las que mencionaba recién, a las personas con discapacidad, y en esto quisiera detenerme en la necesidad de profundizar un análisis sobre las identidades de género y su condición de, digamos, cuando está en una situación justamente de no acceso al empleo formal. Pienso particularmente en cuál es la situación de las personas trans y travestis sin acceso a las prestaciones mínimas en materia de salud y al mismo tiempo sin una garantía de acceso en el futuro a jubilaciones y pensiones. Esto es uno de los sectores más críticos y creo que se debe poner una lente especial justamente en este sector. En la actualidad, esas exigencias del Fondo Monetario son una característica que han aplicado con recetas en otros países, basta nombrar el caso de Ecuador, y para esto es importante precisar cuál es el estado de situación en el cual en Argentina se encuentran las personas, y en este caso las mujeres están sobrerepresentadas, que no están en condiciones de jubilarse al día de hoy. ¿Cuál ha sido la situación frente a la moratoria previsional? Recordemos que en julio del 2019 el gobierno de Macri quiso suspender la moratoria previsional, que fue conocida como jubilación para las amas de casa, pero sabemos que a esta moratoria podían acceder trabajadoras y trabajadores que no llegaban a contar con sus aportes. Sin embargo, no es casual que hayan sido las mujeres las que se trataron de acoger a esta medida justamente por haber tenido a lo largo de su vida trayectorias intermitentes en el mercado laboral, por no haber contado con los aportes correspondientes y al mismo tiempo porque esta medida de alguna manera venía a visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que todas hacemos a lo largo de la vida, por el cual no hay un reconocimiento ni tampoco una remuneración. Entonces, preocupa en la actualidad pensar cuál es ese estado de las moratorias previsionales, qué va a pasar con la medida implementada justamente por iniciativa del FMI sobre la PUAM, la pensión universal para los adultos mayores, y qué va a pasar o cuál es el estado de situación sobre la movilidad jubilatoria y el aumento de las jubilaciones y pensiones. Entonces, en este punto voy finalizando mi intervención y como estrategia de reparación sostengo que se debe asegurar los fondos para la plena vigencia del acceso a la seguridad social en la Argentina, en particular para trabajadoras y trabajadores, en particular para mujeres, trans, travestis, lesbianas, no binarias, intersex, y también se deben asegurar los fondos y los recursos económicos para justamente asegurar la plena vigencia de la ley de identidad de género. No hay ley de identidad de género si no hay acceso a la seguridad social y a un sistema de protección social que garantice los derechos. Y no es menor mencionar que el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, a fines del 2018, ya había objetado esta estrategia del FMI de llevar adelante estas medidas de austeridad fiscal justamente para cumplir con la meta de déficit cero. Quiere decir que esto está por fuera de las reglamentaciones de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flora. Excelente la intervención. Bueno, abro de nuevo las preguntas de los jueces y de los fiscales. Sí,
¿Puedo? Yo Por también. supuesto. Sí, perdón, doctor. No, Nina, por favor. No, le dejo, No, le dejo. No, No vamos a hacer caballericidad, que ya es antiguo eso. ya sé, pero existe un principio que priori in tempus, priori in jus. Así que, no, bueno, más allá de esta chanza. Me pareció muy interesante lo tuya, Flora. Acá me interesan dos aspectos a analizar en el tema. Por un lado, una actitud violatoria de los derechos humanos que a veces han tenido los representantes del Fondo Monetario de decir que hay mucha gente grande, como diciendo que hay que pedir disculpas porque hay gente que tiene determinada edad, como si eso fuera un pecado social. Pero la pregunta va dirigida a esto. Ustedes han trabajado esta paradoja que por un lado se establece que si no se arregla la deuda y bajo determinadas pautas, va a haber que afectar las jubilaciones o pensiones. Pero por otro lado, gran parte de la deuda se ha trabajado desde casualmente los fondos para la seguridad social, o sea, del ANSES. Entonces acá vienen dos planteos. Por un lado, usan los fondos de la previsión para pagar deuda o para hacer sustentable, digamos, algunos desmanejos del Estado. Pero por otro lado, se le echa la culpa a los jubilados, que son los que, según se dice, desequilibran el sistema. Ustedes tienen primero el tema, casualmente, porque acuérdense, y acá un pequeño paréntesis, la deuda nosotros tenemos que distinguirla entre los acreedores extranjeros privados y con sede en el extranjero, los acreedores argentinos y la deuda intraestado. Porque acá la segunda pregunta es, cuando se le devuelve al ANSES, entre comillas, ¿bajo qué condiciones se hace? ¿Tiene la misma lógica pari passu, o sea, con que se trata a otros sectores, teniendo en cuenta que esos fondos son para la jubilación? Porque si no se da esta paradoja, usan plata barata, que es de los jubilados, después le echan la culpa a los jubilados de que ellos son los culpables del déficit fiscal, y después, cuando se devuelve la plata, no se usa el mismo criterio, digamos, entendiendo por devolver la plata el dinero del ANSES, del Fondo de Sustentabilidad. ¿Ustedes tienen hecho ese trabajo respecto de esta situación? ¿Contesto ahora? Sí, por favor, Flora. Sí, creo que hay un movimiento interesante que usted lo destacaba, que tiene que ver con cómo al tiempo que se hizo una reforma regresiva del sistema de jubilaciones y pensiones y se fue también, digamos, licuando ese fondo de garantía de sustentabilidad, al mismo tiempo se operó una reducción progresiva justamente en los impuestos o las cargas a los sectores de altos ingresos. Entonces, pensar la cuestión de dónde recauda el Estado para justamente garantizar la sostenibilidad del sistema previsional, creo que es una pregunta y que hoy está muy vigente en la Argentina, con la discusión en torno al impuesto a las grandes fortunas. Entonces, al tiempo que hacían un movimiento regresivo en el sistema jubilatorio, se reducían las cargas impositivas a los sectores de altos ingresos. Creo que esto lo fuimos viendo sobre todo en el crecimiento del aumento de las ganancias en las empresas, en los sectores de altos ingresos, y al mismo tiempo cómo esto afectó los ingresos de jubilaciones y pensiones. Al mismo tiempo hay otro movimiento interesante a destacar, que es cómo se dio de baja en este argumento que usted mencionaba de culpabilizar, ¿no?, a quienes son pensionados, a quienes son jubilados y jubiladas, se dio de baja automáticamente a pensiones, por ejemplo, de personas con discapacidad, sin ningún argumento. Y después el restablecimiento de las pensiones tuvo que ver con litigios y tensiones que justamente fueron yendo y viniendo tratando de restablecer ese derecho. Y otra cuestión que me parece interesante ver es discutir el concepto de sostenibilidad, porque hoy por hoy se está hablando de sostenibilidad en términos del proceso de negociación de la deuda, y aquí creo que tenemos que poner de nuevo el foco en pensar la sostenibilidad del sistema previsional como un derecho humano y como el acceso mismo, y cuáles son los recursos que hoy están garantizando esto.
En relación al último punto, hay un trabajo por hacer muy minucioso, y creo que eso también debería formar parte de la dinámica de las sanciones, que es analizar en detalle cuál ha sido el destino de los fondos, de los fondos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en los años donde justamente hubo estos movimientos de recursos. Y la apertura de esos números y de esos datos también nos va a permitir ver los circuitos por los cuales fue y vino el dinero, y como usted decía recién, no viene de la misma manera cuando se lo intenta restablecer, porque esto justamente lo que muestra es que hoy por hoy el sistema previsional está en crisis, y el argumento claro que se suele aludir es, bueno, es que no hay, esto es insostenible, no da para más. Entonces, bajo el argumento de no da para más, se va licuando y afectando algo que justamente había formado las bases de un derecho humano básico, ¿no? Perfecto. Gracias, Flora. Muchas gracias. Sí. Por un lado, quería preguntar a Flora si conoce o sabe de alguna disposición concreta determinante del Fondo Monetario Internacional que ordena a los países, como en la Argentina, de quitar concretamente los recursos al sistema de seguridad social. Esa sería una cuestión de la pregunta. Y por otro lado, si también tienen algún análisis no solo de la cuestión de las grandes fortunas, sino también hoy por hoy hablamos de jubilaciones de privilegio, que si esas extraordinarias jubilaciones de privilegio con una diferencia, yo diría, desproporcionada y visceral entre las jubilaciones mínimas y lo que es una jubilación de privilegio que puede llegar hasta, no sé, se hablaba hasta de 400.000, 200.000, 100.000, 900, y la mínima que sabemos que ahora dice, sin contar los descuentos, llega a 18.000 pesos. Sí, eso equilibraría un poco el sistema de seguridad social, si tienen estudiado esas cuestiones. Nada más que eso. Bueno, en la denuncia que se presentó desde la sociedad civil en su momento en septiembre del 2018 ante la ONU, ante el comité de DESC, estos puntos se marcaron muy fuertemente y fueron parte de las preocupaciones que se señalaron. Frente a eso, el gobierno argentino respondió eludiendo las preguntas y, digamos, con respuestas muy vagas en torno a qué compromisos, digamos, y qué fondos se estaban comprometiendo en el futuro con respecto a esta reforma. En términos de la primera pregunta que me hacía Nina, tiene que ver con este paquete de medidas que en el caso del fondo, para comparar con el caso ecuatoriano, es interesante seguir, digamos, seguir los dos países al tiempo de cómo fueron avanzando estas reformas. Creo que la tríada reforma tributaria, reforma previsional y reforma laboral se articularon muy bien en países como Ecuador y en Argentina, justamente porque en algunos casos quedaron inconclusas, ya sea por un cambio de gobierno y también cierto grado de incertidumbre frente a esas medidas, y en otro caso porque avanzaron. No tenemos más que volver a octubre del año pasado en Ecuador con el levantamiento popular, juntamente frente a ese paquetazo de medidas donde se ponían en juego estos pilares, ¿no? El tributario, el laboral y el previsional. Y después con respecto a, y es una condicionalidad fuerte, y vuelvo a lo que mencionaba Miguel, tiene que ver justamente con que la caja del sistema previsional es una caja en disputa, digamos, y no está asegurada ni garantizada, a menos que parte de nuestras banderas, incluyan fuertemente una agenda sobre el acceso a la seguridad social, sobre todo en los sectores que mencionamos. Y después creo que lo que mencionabas en la segunda pregunta tiene que ver con que deberíamos discutir hoy por hoy lo que se conoció como reparación histórica, digamos, y a quiénes benefició el concepto de reparación histórica. Y si nosotras pensamos hoy la situación de esas personas que fueron alcanzadas por la reparación histórica, en qué condiciones están de clase, de lugar de residencia y de sector social y de género, tendríamos que pensar que eso está muy lejos
de lo que podemos discutir en términos de reparar históricamente a personas que han sido excluidas y apartadas de cualquier derecho. Entonces, creo que una de las acciones inmediatas debería ser poner en discusión ese concepto de reparación histórica que se popularizó durante el macrismo, pero que hoy sigue vigente, beneficiando a sectores, digamos, que no están en una situación desfavorecida ni de vulnerabilidad social. Y me parece que ahí tenemos un punto central para mencionar. Y insisto esto porque tiene que ver con pensar hoy por hoy la situación del colectivo trans y travesti, ¿no? Que en su horizonte, digamos, posible de futuro inmediato, y pensemos justamente en la capacidad de alcanzar del sistema de protección social sobre este sector, sobre este colectivo, es justamente muy lejana por las condiciones en las cuales se encuentran. Creo que la acción inmediata debería estar en este doble movimiento, ¿no? Cuestionar el concepto de reparación histórica, analizar en detalle y por otro lado tomar medidas inmediatas que garanticen justamente el acceso a estos derechos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Flora. Nos van llegando nuevos saludos de distintas organizaciones, nos llegan también desde de Alberti, de la CTA Autónoma Géneros Capital, de Santa Cruz, de Tucumán, de Formosa, Puerto Madryn, Uruguay, Santa Fe, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca. También desde Tucumán nos saluda Amad con ADU Histórica, nos saluda CPI, la Campaña Nacional contra la Trata del Presidente Perón. También nos saludan desde Londres, Reino Unido. Estamos contando con más de, ahora exactamente 165 espectadores, así que le agradecemos mucho a quienes nos están siguiendo a través del YouTube de la autoconvocatoria en este cuarto foro, que viene súper interesante. Vamos a continuar ahora con la presentación de la denuncia que traen Clarisa Gambera y Silvia León, que ambas secretarias de géneros de la CTA Autónoma, una de Capital y Nacional, respectivamente. Quiero hablar yo. Ay, perdón, habla tranquila. ¿Y Sí, Liliana también? Sí, Flora, el asunto de la jubilación de acá en Argentina, ¿lo dispone el fondo? ¿El fondo es el que pone la cifra, la cantidad? Ahora estos días escuchamos con mucha sensatez a Eugenio Semino diciendo de que es insuficiente lo que nos quieren dar de jubilación, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde se discute cuánto tenemos que cobrar los jubilados? ¿Cuánto nos tienen que aumentar? ¿En base a qué? Querría más o menos orientarme. Norita, respondo ahora. Sí, creo que el antecedente al cual nos tenemos que ir es diciembre del 2019, cuando asume el nuevo gobierno, y ahí lo que se hace es suspender la movilidad jubilatoria, o lo que se conoce como la movilidad jubilatoria está amparada en la ley 27.426. Esta ley lo que permite es ir ajustando o acompañando los aumentos de jubilados en función del correr de los meses. El tema aquí es que en diciembre del 2019 se dispone la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y esta ley lo que hace es suspender la movilidad. Entonces creo que la disputa y justamente el cuestionar las jubilaciones que reciben las jubiladas en este momento, y justamente si pensamos inflación o el aumento de la canasta básica, sería vital que estas discusiones se den en el Congreso, digamos, que se cuestione esta suspensión de los ajustes de movilidad jubilatoria, se lleve una discusión más profunda al Congreso, y que en esa discusión se incluyan todas las voces en los debates, porque, y sobre todo pienso en este contexto de COVID y de pandemia, preocupa muchísimo pensar que hay una sobrerepresentación de mujeres en el sector informal, y que eso es un antecedente inmediato para las condiciones en las cuales van a poder o no acceder a una jubilación. Entonces creo que esto también debe formar parte de las discusiones en las cuales pensamos cuánto recibimos por jubilación o por cuánto nos vamos a jubilar, ¿no? Pensemos ahora la cantidad de compañeras y compañeros que son monotributistas,
Pensemos ahora la situación de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, cooperativa, de la economía social. ¿Cuál es el horizonte de sostenibilidad de esas jubilaciones? Creo que se debería hacer un gran debate sobre el sistema previsional donde todas las voces estén incluidas, y en este caso lo más inmediato que preguntaba, que tenía que ver con cuánto cobramos al mes los y las o les jubilades. Bueno, tendremos que hacer alguna campaña un poquito fuerte para que llegue al Congreso, entonces. Exactamente, Norita, tan fuerte como la campaña que se hizo desde el sector de mujeres, feministas, sindicalistas, cuando se quiso suspender la moratoria previsional que fue conocida como la jubilación para amas de casa. Creo que esto tiene que ser un llamado también a la atención para pensar, bueno, cómo mover esa capacidad de movilización en un contexto donde justamente está seriamente cuestionado la sostenibilidad del sistema. Muy bien, gracias. Excelente. No sé si hay alguna consulta más. Si no, bueno, Liliana. Dale, Liliana. Adelante. Estás muteada. ¿Tengo que apretar algo yo? No, está bien, Nora, está perfecto. Bueno, a ver, siguiendo el derrotero de Nora, sí, volvemos al tema de la movilización popular obvia para coadyuvar por lo menos o presionar lo necesario para que se produzcan estos cambios. Pero yo te quería preguntar, Flora, porque vos mencionaste la denuncia que se hizo al comité del PIDESC en 2018, ¿fue esto? Lo que no me quedó en claro, porque te juro que no lo seguí, es si lo que vos planteás, que el comité es en el 2018 plantea su, digamos, el resquemor, no, la situación de responsabilidad que tenía el Estado argentino, si esta respuesta del comité fue a partir de la denuncia que se hizo, o la denuncia fue después, porque eso no lo tengo yo, por ejemplo. Si me podés pasar el dato ahora, si no, en el momento en que nos pases lo que vos planteaste, la denuncia, lo único que sí siempre pido es que amplíen aquellos datos que por ahí plantearon ahora en la denuncia, pero que no nos quedaron claros. ¿Puede ser? Sí, la denuncia se hace desde las organizaciones de la sociedad civil en las cuales formamos parte e integramos, y el comité toma esta denuncia a partir de los informes, de los contrainformes. El gobierno argentino presentó un informe y la sociedad civil presentó el contrainforme, y a raíz de esto es interpelado el gobierno y el comité hace una serie de observaciones que las publica unos meses después que se lleva adelante la reunión en Ginebra, y ahí la preocupación era una seria preocupación sobre el avance de esta reforma regresiva del sistema previsional. Exactamente. Y esas observaciones implican que el gobierno argentino, pasen las administraciones, debe responder ante el comité nuevamente sobre qué pasó en 2 años. ¿Qué pasó 2 años después de esas observaciones que hizo el comité PIDESC? Pero puedo adjuntar el documento completo, incluso el informe de la sociedad civil. No, está bien, porque lo vamos siguiendo, pero por lo menos ponernos el link para que quede incorporado. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Gracias. Ya está. Excelente, muchísimas gracias. Ahora sí, entonces continuamos con Clarisa Gambera y Silvia León. Bueno, primero saludarlas, traer todo el respaldo y el apoyo de la CTA Autónoma a este espacio de autoconvocatoria, que desde nuestra central ha formado parte de nuestros lineamientos políticos desde siempre, de investigación de la deuda y no pago, la suspensión de los pagos, entendiendo que, como vienen planteando las compañeras aquí, ha repercutido directamente sobre la clase trabajadora y sobre las políticas públicas en cuanto a la baja de salarios y despidos que ha significado el obedecimiento, digamos, del macrismo en los 4 últimos años, convalidando y llevando al Congreso a través del presupuesto todos los dictámenes del Fondo Monetario, y poner a disposición
de este tribunal todo lo que sea necesario para, desde nuestra central autónoma, para bueno, convalidar y tener todos los argumentos que sostengan. Hoy venimos a traer un breve informe que tiene que ver con la situación del impacto sobre las mujeres, pero queríamos poner a disposición de ustedes todo lo que sea necesario para llevar adelante este juicio que venimos llevando desde este espacio. Así que, bueno, le doy la palabra a Clarisa. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Bueno, me toca hacer un breve reconto de qué estábamos haciendo en ese momento, las sindicalistas, las compañeras en la calle organizadas, en ese marco de la contracara de este acuerdo que era la resistencia en la calle, y un poco para refrescar, ¿no? También cuáles eran los debates en los que estábamos. 8 de mayo, bueno, se volvió a anunciar la receta del Fondo Monetario Internacional, reducir el déficit fiscal, y para eso hay dos formas: incrementando la recaudación impositiva o reduciendo el gasto público. El acuerdo hace foco en lo segundo, tal como se desprende de la carta de intención firmada por el gobierno nacional de entonces, de Macri, y el Fondo Monetario Internacional. Propone como receta para el problema achicar la economía, lo que implica mayor desempleo y reducción de los ingresos de la mayoría de la población. En aquel momento, Triaca, secretario de Gobierno de Trabajo y Empleo de la Argentina, repetía el argumento de todo el gabinete del Gobierno Nacional defendiendo el compromiso con el fondo. No podemos gastar por encima de los recursos que tenemos, y por eso hemos hecho las adecuaciones que se plantean para un déficit cero. Para afianzar la inversión privada y la productividad es necesario seguir realizando esfuerzos para impulsar el programa de reformas estructurales, recortar subsidios a la energía y flexibilizar el mercado laboral. Recomienda la racionalización de gastos en salario. Desde ATE nos enfrentamos a lo que entendimos como tercera reforma del Estado. El gobierno de Macri instaló un plan de modernización donde el trabajo estatal aparece como gasto público. La flexibilización laboral se la pretendía nombrar como movilidad consentida por el trabajador y la trabajadora, e incorporar a la dotación óptima de personal como idea para distribuir trabajadoras y trabajadores, como forma de encubrir el achicamiento del Estado y justificar los despidos masivos que ya se habían empezado a efectuar y que debían seguir realizando. Se instalan como dispositivos de ajuste el presentismo y la productividad, dotación óptima del personal, jubilaciones, retiros, despidos. Fuimos nosotras las más perjudicadas. Más que premio es un castigo, dijimos entonces, porque perdíamos el presentismo porque éramos las que estábamos a cargo del cuidado. Perdíamos la productividad porque éramos las sobrecargadas por tareas de cuidado. Los despidos en el Estado fueron aproximadamente 30.000, ahorrando, entre comillas, desarmando áreas estratégicas. Trabajo y salud dejaron de ser ministerios y pasaron a ser secretarías. Esta precariedad y esta desinversión es parte de los problemas con los que nos enfrentamos cuando tuvimos la situación de crisis sanitaria. Hubo que enfrentarse a una crisis sanitaria con el Estado, que habían dejado 4 años de desinversión de áreas estratégicas como salud y educación. Jorge Triaca, secretario de Gobierno de Trabajo y Empleo de la Argentina, en el G20, septiembre del 2018, en la conferencia de prensa, respaldaba junto con el ministro de Educación el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, justificando la pérdida de empleo como un síntoma de la crisis. Y respecto de los despidos en el Estado decía que, bueno, tal vez algún organismo tiene que hacer alguna adecuación de dotación, pero estamos cuidando también los recursos de los contribuyentes. Tenemos 30.000 compañeros que fueron despedidos y despedidas del Estado que todavía están en proceso de reincorporación actualmente. En ese contexto, el avance por la reforma laboral pretendieron usar como una demanda propia del feminismo organizado. Entre los acuerdos con el fondo se imponía la reforma. Y decía Triaca, esta reforma está a favor de la crianza compartida, la equidad de género y la ampliación del concepto de parentalidad, porque era uno de los ítems con el que pretendían mostrar de manera más simpática la reforma laboral. No en nuestro nombre, dijimos nosotras y nosotres en la calle. Y nosotras en un documento que es producto del trabajo con las compañeras de todo el país, dijimos: vivas, desajustadas y desendeudadas nos queremos.
una propuesta de reforma que flexibiliza las condiciones de contratación de personal, como era esa, los vínculos entre el empleador y las trabajadoras y los trabajadores, las tercerizaciones, que amplía la facultad de los empresarios para variar las pautas de los contratos y que limita la posibilidad de iniciar juicios y los montos indemnizatorios a cambio de la ampliación de algunas licencias. No es una reforma con perspectiva de género, no es cierto. Las más precarias, las que no tenemos aportes jubilatorios, las que no tenemos aguinaldo, las que tenemos licencias escasas por enfermedad o maternidad y obra social, entre esas somos las mujeres, las más precarias, lo dicen las encuestas permanentes de hogares. Otra vez la pandemia es el espejo donde mirar esa precariedad. Fuimos nosotras y nosotres las primeras en perder los ingresos, porque lo que decíamos es cierto, éramos las más precarias. En aquel documento sumamos a la caracterización algo que venían trabajando las compañeras desde la economía feminista, y es la idea de la explotación financiera como un recurso más que puso en marcha el Estado en el acuerdo con como una forma más de endeudarnos. Clarisa, y era la transferencia, sí. ¿Podríamos ir redondeando un Sí. poquito? Esto solo, transferir parte de la deuda a las economías domésticas, y entonces nos encontramos con que nuestras compañeras trabajadoras del Estado y las compañeras de las organizaciones sociales tenían en sus propias economías domésticas deuda contraída para solventar la vida y para reproducir la vida. A medida que el ingreso se fue achicando, tal como pedía el Fondo Monetario Internacional, y las condiciones de precariedad se agudizaban, las mujeres contrajeron deuda para reproducir la vida, la sostenibilidad de la vida, y eso es parte de la economía doméstica endeudada, que es parte de la deuda que tenemos como país y que tenemos sobre representación nosotras las mujeres. Más o menos, hasta ahí. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta. Nina, veo que dice que no. Nora, claro, veo que se... No, solamente quería decir, en esta oportunidad no voy a preguntar mucho. Perfecto. Nora, la veo que se está poniendo los auriculares, así que estimo que sí. Oh, qué linda. Bien, Nora, ¿querías hacer una consulta? Bueno, entonces, muchísimas gracias, tanto Claricia como Silvia. Tenemos algunos saludos más breves, vamos a ir arrancando, del Partido de la Liberación, Feministas Humanistas, Marabunta, Grupo Maleza, Agenda de las Mujeres, Periódicos, Madre Selva, Venceremos, Partido de Trabajadores, Diálogo 2000, el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, la Red Jubileo Sur Américas, también saludos desde Santa Cruz. Y vamos a ir continuando entonces con la presentación de la denuncia de Giselle Santana, que es trabajadora delegada del INTI y secretaria general de CTA Regional Cava Norte. Giselle, estás muteada. Ahí estoy, estaba muteada. Ahora sí. Quiero denunciar ante este tribunal cómo el endeudamiento y las sucesivas políticas de ajuste impactan directamente en lo que se conoce como la feminización de la pobreza. En algunos medios en estos días se tituló que el movimiento feminista apoyaba la propuesta del gobierno de renegociación de la deuda por una solicitada que algunas referentes publicaron avalando la propuesta y calificándola como, y cito textual, razonable, realista y adecuada para iniciar un camino de crecimiento y de disminución de las desigualdades presentes en nuestra sociedad. Pero aquí queremos señalar que esas no son las únicas voces dentro del feminismo y que para nosotras el pago de una deuda ilegítima, usuraria y fraudulenta está lejos de ser la manera de iniciar justamente un camino de crecimiento y disminución de las desigualdades. Porque las consecuencias de las restricciones presupuestarias que supone el pago de una deuda de tal magnitud
no son neutrales en términos de género. En los contextos de crisis económica y social, el empeoramiento de las condiciones de vida se ensaña más con las mujeres y diversidades, porque somos las que estamos insertas en los sectores de menor productividad, las primeras en sufrir el desempleo y la precarización laboral. Actualmente, nosotras somos, las mujeres somos alrededor del 50% de la población mundial, pero somos el 70% de los más pobres del mundo. Yo había preparado algunas plaquitas que no sé si se ven, porque capaz yo no lo estoy viendo en pantalla completa. Pero, ¿sí? Ok, yo no las veo, pero bueno, esto decía que somos el 70% de los pobres, y además, dentro de las mujeres trabajadoras, hay estudios que dicen que en América Latina casi la mitad de las mujeres, un 49,4%, trabajamos en la informalidad, lo que repercute en todo lo que antes señalaban las compañeras, por ejemplo, alrededor de la seguridad social y demás. Las responsabilidades familiares, que el patriarcado nos asigna casi en exclusividad, nos hacen más vulnerables a la precarización laboral. El deterioro de los ingresos familiares, la necesidad de generar un salario nos impulsa a aceptar cualquier tipo de trabajo, pero sin abandonar el trabajo doméstico, el cuidado y crianza de niñas, personas enfermas, ancianes, el trabajo comunitario y el de subsistencia. También hay números sobre esto. Somos 8 de cada 10 las mujeres que nos ocupamos de las tareas domésticas. Y además ocupamos un 50% más de tiempo que los varones a ellas. Y por si eso fuera poco, además hay cifras del Ministerio de Economía de la Nación que dice que esto se triplicó en pandemia. Muchas deben aceptar trabajos de peor calidad a cambio de flexibilidad horaria para poder compatibilizar justamente el trabajo doméstico y el remunerado. Para pagar la deuda, los gobiernos desarrollan políticas de restricción del gasto y de privatización de los servicios públicos, y las consecuencias de estas acciones tampoco son neutrales en términos de género. La disminución del gasto público limita la cobertura del Estado en ámbitos como salud, educación, protección social. Esto tiene un doble impacto para las mujeres, porque por razones basadas en estereotipos de género, los recortes afectan principalmente a programas y políticas dirigidos a mujeres y niñas, y porque las mujeres deben asumir el costo de la reducción de los servicios sociales que antes prestaba el Estado. La deuda externa genera así una carga adicional de trabajo para las mujeres, ya que al ser casi en exclusiva del cuidado, deben intensificar el tiempo de trabajo doméstico para suplir justamente todo lo que el Estado no cubre. Además, la privatización de empresas y servicios como el agua, saneamiento, telecomunicaciones, electricidad, salud, educación, tiene como consecuencia directa el aumento de tarifas que en general excluyen y perjudican a las personas pobres, entre las que la mayoría somos mujeres. Pero además, cada una de esas áreas que se desfinancian o que se privatizan, porque los fondos necesarios van al pago de la deuda externa, tienen un impacto diferenciado según el género. Pensemos en 3 ejemplos. En salud, primero que el cuidado de personas enfermas generalmente recae en las mujeres, lo que implica filas larguísimas y de madrugada para conseguir turnos en hospitales colapsados, pero además somos las mujeres el 70% de los trabajadores de la salud, con contratos súper precarios, con salarios bajísimos y este año sin paritarias, con falta de insumos, y además en un contexto de pandemia esto se agrava porque hay que sumarle además las jornadas interminables de trabajo y el riesgo permanente para su vida, para la vida de las trabajadoras de la salud y de sus familias, ¿no? Como, bueno, lamentablemente nos muestran los últimos casos de muertes en hospitales del AMBA, como el de Lucila Núñez, María Esther Ledesma, enfermeras del Gandulfo, el de Mónica Albornoz, enfermera del Hospital de Pacheco, y lamentablemente tantos y tantas otras para quienes va nuestro total reconocimiento y solidaridad con sus familias. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el área de educación. También es un sector mayoritariamente femenino, con salarios muy bajos. Sí. ¿Podríamos ir redondeando? Sí, un cachito más. Bueno, sí, con una enorme precarización. Sí, con una enorme precarización laboral también, y con un dato que en general no se toma, que es la deserción
escolar que produce la crisis social y económica en los países endeudados. Hay actualmente datos del propio Banco Mundial que dicen que de los 150 millones de niñas en el mundo, que se estima que van a abandonar la escuela primaria antes de completarla, 100 millones son niñas. Esto, por supuesto, significa años más tarde que esas niñas van a ser mujeres con una situación desventajosa en el mercado laboral, ¿no? Con respecto a los varones de esa generación. Las cifras oficiales del gobierno respecto a este acuerdo de deuda dicen que vamos a pagar 4.000 millones de dólares aproximadamente en concepto de intereses y amortizaciones en el periodo 2020-2024, y por capital 42.000 millones de dólares, de 2020 a 2030. Un montón de recursos, si lo comparamos, por ejemplo, con los 18.000 millones de pesos que se anunciaron para el Plan Nacional contra la Violencia de Género, o con lo que es el presupuesto para ciencia y tecnología, o para salud sexual y reproductiva. Por eso es que insistimos en que la deuda es con nosotras. Existe una deuda social acumulada con las mujeres por el trabajo no pagado que realizamos y que ha permitido el funcionamiento del sistema capitalista y patriarcal. En este país, esa riqueza que generamos las mujeres con nuestro trabajo no pagado constituye el 25% del PBI. Por eso, desde nuestros feminismos, así como no nos callamos ante la inadmisible postergación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y defendemos que el proyecto es el de la campaña, tampoco abandonamos la demanda que sostuvimos cientos de miles el pasado 8 de marzo en un documento común que decía: reclamamos la investigación y el no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta, porque con endeudamiento y ajuste no hay ni una menos. Como militante socialista, como trabajadora estatal, como integrante de este potente movimiento feminista que vino a revolucionarlo todo, yo denuncio a todos los gobiernos, desde la dictadura hasta hoy, por no haber tenido la decisión política de cortar los lazos de dominación con el imperialismo, por haber permitido este fraudulento mecanismo de saqueo de las riquezas que producimos con nuestro trabajo, que en el caso de las mujeres es doble y hasta triple, y pido que se los condene por haber desoído nuestro grito de que vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Gracias. Bueno, gracias, Giselle. No sé si hay alguna consulta. Nina, y Carlos también quería hacer una consulta. Bueno, esta vez voy primero, Carlos. No, quería preguntarle, porque me preocupa el haber escuchado a Giselle de algún modo comenzó haciendo una denuncia de una solicitada firmada por feminista. No quiero nombre, pero sí quisiera, por lo menos, que me puede decir cuándo, en qué fecha y dónde salió esa solicitada, y si eran organizaciones conocidas digamos, de mujeres, del movimiento de mujeres y feministas que hayan firmado, diga, de alguna manera, por lo que ella dijo, apoyando acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, hola Nina, ¿cómo estás? Te contesto. No es una denuncia lo que hago sobre la solicitada. Sí quiero señalar que esta solicitada se publicó al final de la renegociación de la deuda, cuando estaba por salir el acuerdo, y es una solicitada donde muchas compañeras que integran el movimiento de mujeres y disidencias, a título personal, porque iba con la firma de cada una, apoyaban la propuesta que hacía Martín Guzmán y, bueno, y por supuesto el gobierno nacional a los, llamándolos acreedores externos para nosotros usureros internacionales. Y ahí planteaban que les parecía que la propuesta efectivamente era una propuesta, como dije, razonable, realista, que iba a permitir iniciar un camino de crecimiento, teniendo en cuenta la quita que estaba proponiendo el gobierno. La denuncia no es hacia las compañeras. Con las compañeras estamos debatiendo, en todo caso, que desde otros sectores del feminismo no creemos que sea el camino de pagar esta estafa, el camino del crecimiento. Sí, de alguna manera, a cómo fue presentado por muchos medios, algunos diarios y
y medios más cercanos al gobierno, donde se presentó como, bueno, el apoyo del feminismo. Bueno, hay varios feminismos y desde estos feminismos que estamos acá, estamos justamente discutiendo esa concepción sobre la sustentabilidad de la deuda. Gracias, Giselle. Carlos. Hola, sí, buenas tardes a todas, todes. Bueno, estaba escuchando atentamente la intervención de Giselle y me quedo acá con la pregunta en cuanto a la feminización de la pobreza y los efectos que tiene sobre el universo de las mujeres y las disidencias. Entonces, y yendo tan a contramano de todo este fenómeno que se ha dado en los últimos años de lucha inclaudicable del movimiento de mujeres contra la opresión y por su definitiva liberación, todo lo contrario a lo que las políticas del Fondo Monetario y sus cómplices locales han propiciado, porque si en los efectos de la deuda externa sobre los pueblos y en especial sobre las mujeres, entonces la pregunta es esta: ¿podemos decir que se puede cargar dentro de todos los cargos que se le están haciendo al Fondo Monetario y a los responsables de habernos atado a esta deuda odiosa, impagable, fraudulenta, eterna, precisamente el de favorecer la opresión de la mitad más uno, digamos, de las mujeres? Así que eso es lo que quería preguntar. Sí, absolutamente, ¿no? Me parece que la deuda es uno de los mecanismos fundamentales de esta nueva fase del capitalismo imperialista, ¿no? Que se trata de succionar las riquezas de los países mal llamados del tercer mundo, de los países dependientes o colonizados, y que en eso, como en todo en el capitalismo patriarcal, las mujeres y disidencias llevamos la peor parte. Entonces, quienes firman esos acuerdos, no solamente los usureros internacionales o los organismos multilaterales de crédito como el FMI, sino quienes aceptan esos acuerdos y quienes los siguen sosteniendo sin investigar y sin suspender los pagos de esa estafa, son parte también justamente de esta doble y triple opresión que sufrimos las mujeres en este contexto, ¿no? Es parte de lo que hay que cargar en su cuenta y parte también de lo que nos lleva al movimiento de mujeres y disidencias a estar profundamente movilizadas para enfrentar estas políticas, porque después las sufrimos muy directamente en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras condiciones de trabajo. Bueno, gracias, Giselle. No sé si hay alguna consulta más. Creo que no. Bueno, perfecto. Excelente. Vamos a continuar entonces con Mabel Bellucci, activista feminista queer. Está silenciada, Mabel. Ahora. Ahí va. Ahí, perfecto. Entonces de nuevo empiezo. Bueno, muchas gracias por ser invitada. Muchísimas gracias por todas las compañeras y compañeros que están acá. Y gracias también al tribunal. Yo voy a retomar un poco el planteo de Flora, Clarisa y Giselle en torno al trabajo doméstico. Ante todo quería decir que Giselle habló sobre una solicitada, pero que después le respondimos. ¿Te acordás, Giselle? Fue una respuesta que se organizó desde La Plata, desde la Cátedra Libre Virginia Volten, que tanto Flora como yo pertenecemos. Bueno, cualquier cosa que quien necesite, después les paso el material porque fue una respuesta bien contundente. Bueno, yo voy a hacer referencia un poco al tema del trabajo doméstico, que me parece que es
un tema central en todas las demandas históricas de los feminismos hasta el presente, y que aún sigue sin ser resuelto. Frente a las crisis y a las violencias económicas en nuestro país, cuando nuestro gobierno tomó la decisión de efectuar acuerdos con los acreedores externos para renegociar la deuda, muchos especialistas se preguntaban qué implicancias tiene sobre la clase trabajadora. Yo me apropio de esta pregunta y pienso en otra dirección. ¿Qué implicancia tiene y qué efectos también para las mujeres y las disidencias sexuales vinculadas al trabajo doméstico, entendido como las tareas productoras de valor en el mercado, pese a que el trabajo doméstico es considerado no asalariado, es considerado como un no trabajo, desestimado y obligatorio. Nuestra querida teórica feminista argentina, cubana, Isabel Laguía, denominó al trabajo doméstico trabajo invisible. Me parece maravillosa esa categoría porque encierra todo lo que venimos planteando, para aludir a la reproducción de la fuerza de trabajo que se plasma en la esfera hogareña para sostener al sistema capitalista. Una deuda siempre expresa una relación social y política, pero también exige una obediencia. Esa misma obediencia que encierra el trabajo doméstico, sustentado por la división sexual del trabajo, que devalúa la condición material y emocional de las personas involucradas, entre ellas principalmente a las mujeres. La deuda es el momento de máxima dominación y sometimiento del dinero capitalista sobre nuestras existencias e incide de manera directa en el endeudamiento sobre las economías hogareñas y domésticas. El trabajo doméstico puede ser de dos tipos. Uno, el remunerado, que es el realizado por todas las trabajadoras de las casas particulares, que en su 95% son mujeres, y el no remunerado, realizado mayoritariamente por lo que conocemos las amas de casa, que implican las tareas del hogar, desde la reproducción de la especie, pasando por la elaboración de la comida, la limpieza, los servicios sexuales, los cuidados de niños, adultos mayores, enfermos o personas con discapacidad. Los feminismos plurinacionales, internacionalistas, populares, socialistas, comunitarios, lanzaron el grito: ¿qué decimos cuando afirmamos que libres y desendeudadas nos queremos? ¿Cómo pretendemos crear que el pago o el canje de la deuda pueda traer mejores condiciones o buscar la igualdad para mujeres y disidencias sexuales? El pago de la deuda externa, que es fraudulenta, ilegítima e ilegal, afecta no solo a un aumento de la precariedad laboral y del empobrecimiento, sino también a una intensificación del cargo del trabajo doméstico, de cuidados y reproducción. No cuestionar la deuda pública garantiza su pago y, por lo tanto, elaborar un crecimiento económico para poder pagarla. Nos mantiene esclavas y esclaves al sistema de explotación y violencia propio del trabajo doméstico considerado invisible. Para problematizar al feminismo desde una mirada anticapitalista, tomo el concepto de Yolanda Fresnillo, miembro de la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda,
que hace un llamamiento a no pagar la deuda para abordar el conflicto capital-vida y construir esta vida digna de ser vivida. Es lo que podríamos llamar un impago feminista de la deuda, como ella convoca. De alguna manera, ella nos plantea modos de resistencia. Estos modos de resistencia se traducen desde los feminismos, las disidencias sexuales, como la huelga. Todos los 8 de marzo, a partir del lema "La deuda es con nosotras y nosotres", los movimientos feministas convocan a una huelga internacionalista en lo productivo y reproductivo. Desde Mabel, sí, ¿podemos ir? Sí, está bien. Voy a pasar. Bueno, para ver la importancia que tiene el trabajo doméstico no remunerado y considerado invisible, tomo unas cifras de Estefanía Pozo, publicadas recientemente, donde plantean que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en 2017, se registraron 3.399.000 horas dedicadas al trabajo doméstico e invisible. Y cuando se le puso el valor mínimo que el mercado paga por cada hora de ese trabajo, se encontró que equivalía al 13,4% de todo lo que produce la economía porteña. Si nadie paga este trabajo, es decir, que no se garantiza este servicio, ¿quién lo hace? Esta es la gran deuda y duda que planteamos desde los feminismos. Excelente. Muchísimas gracias, Mabel. No sé si entonces hay alguna consulta o algún comentario por parte ya sea de los jueces o de los fiscales. Sí, no puedo dejar de, disculpen que sea hoy tan obsesiva. No, hay una cuestión de que no me queda claro dentro de lo que expuso Mabel, si en el trabajo doméstico ella hoy por hoy incluye lo que se llama los trabajos de cuidado, que tanto se habla y se nombra, digamos, en estos momentos. Y eso sería una de las cuestiones. Y otra de las preguntas que yo le haría es si no considera, ella con la exposición que hizo recién, que existe menor en esta época la división sexual del trabajo dentro de lo que llamamos el ámbito doméstico, dado que creo percibir o lo que conozco en las nuevas generaciones que tenemos ahora más jóvenes, hay una mayor participación, muchísima mayor participación, y más en la época de la pandemia, de lo que, digamos, es la cuestión doméstica. Bueno, más allá de que sabemos que esto al capitalismo le ha servido la preparación de las personas para, digamos, a los capitalistas beneficiarse al no hacerse cargo de las cuestiones que llamamos domésticas, digamos. Bueno, voy a contestarte, Nina. Sí, por supuesto, está dentro de lo que se llama teoría del cuidado, pero me parece que yo quiero recuperar el trabajo doméstico en su concepto más tradicional, porque si no, dentro de los cuidados queda como perdido el trabajo doméstico, que presenta sus propias especificidades. Es decir, todo lo que yo trabajo en el ámbito doméstico hogareño no tiene un valor económico, pero eso de fuera en el mercado sí lo tiene. Entonces me parece como fundamental empezar a replantear este tema de lo que significa, y que también trabajó exhaustamente Isabel Larguía y también otras feministas materialistas como Cristín Delphi, como Silvia Federici, pero es importante volver a la noción de trabajo doméstico.
Y con respecto a lo que vos planteás, además quiero decir que siempre los feminismos tuvieron en cuenta el trabajo doméstico y convocaron a huelgas, convocaron a convocatorias muy amplias para invisibilizar lo que es el trabajo doméstico, porque aún hoy sigue siendo invisible el trabajo doméstico. Bueno, y quisiera, no sé bien darte una respuesta en el segundo tema sobre si hay una repartición equitativa entre las parejas heterosexuales. ¿A eso te referís? No lo sé realmente, Nina. Yo veo por el caso de mi hija y su pareja, sí tienen un trabajo equitativo, tanto en la vida doméstica como en el cuidado de mi nieta, pero eso yo no lo puedo hacer como una norma. Me da la sensación que en este contexto histórico, con lo que estamos atravesando de confinamiento, no sé si se da de la misma manera que vos decís. Me parece que todo lleva a una mayor violencia por el tema de estar confinados las 24 horas del día, no solamente una pareja heterosexual o no heterosexual, con hijos, ¿no? Y ahí, yo por lo que me cuentan, hay sumamente tensiones que, bueno, la división sexual del trabajo todavía sigue presente. Pero no quisiera opinar sin nada sustentoso. Perfecto, gracias, Mabel. ¿Alguna intervención más desde la Fiscalía? Ahí, no. Bueno, muchísimas gracias. Entonces continuamos con María Alanis, integrante de la Agrupación de Mujeres y Diversidades, Beatriz Perocio. Estás silenciada, María. Perdón, la tecnología me superó y los nervios también. Mi nombre, como dijiste, es María Laní, soy de la agrupación Beatriz Perocio, agrupación de mujeres y disidencia. Y como vivo en Salta, como dijeron algunas de las compañeras ya que me precedieron, el movimiento de mujeres hace algunos años que tomó una de las consignas del vivas, libres y desendeudadas nos queremos, ¿no? Pero esto de desendeudada no es entendido como el hecho de pagar una deuda, porque el movimiento de mujeres y en general entiende que esa deuda no la tomamos nosotras ni la tomó el pueblo. En su momento, durante el macrismo, nos manifestamos en contra de la toma de la deuda, ¿no? Entendemos que esa deuda no fue en beneficio, no fue implementada en beneficio al pueblo en general y a las mujeres en particular. Vimos durante los 4 años del macrismo, como ejemplo más cercano, ¿no? Cómo esa deuda ha servido a la fuga de capitales, cómo se han fugado 88.000 millones de dólares, ha servido para la bicicleta financiera y para que los bancos y las grandes entidades financieras se lleven esa plata al exterior. Es por eso que seguimos levantando esa consigna de vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Entendemos, ¿no?, que la deuda, cuando preparaba esta denuncia, esta exposición, veía que esas cifras que estaban dadas de la deuda por ahí eran incomprensibles al sentido común. Para una persona que se maneja el día a día con un sueldo medio, esos números eran exorbitantes. Entonces me puse a comparar, ¿no? La deuda externa en estos momentos la pasé a pesos, es de 32 billones
de pesos argentinos, que equivale más o menos a 323.000 y un poco más de dólares. Y comparándola para hacerla entendible, para poder comprender eso, ¿a qué equivalía esa deuda? Equivale a 10 veces el presupuesto anual de seguridad social. Equivale a 100 veces el presupuesto de educación y cultura. Y para hacerlo más cercano a los sectores populares, me lo comparé y equivale a 9.000 millones de asignaciones universales. O sea, es una cifra muy grande, ¿no? Desde el sector creemos que pagar la deuda externa implicaría quitar recursos que deberían destinarse a diferentes políticas públicas. Entre ellas, y desde el sector del feminismo, del movimiento feminista, creemos que deberían destinarse a las iniciativas y programas para reducir, mitigar o transformar esa brecha de género que existe, ¿no? Las desigualdades de género que existen en nuestro país, la violencia estructural que hay contra las mujeres y las disidencias. Entendemos también que el pago de esta deuda y los acuerdos que ya se vienen realizando con los bonistas privados y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional históricamente nos han demostrado que esos acuerdos cierran, y como ya lo pusieron algunas de las compañeras, cierran más la dependencia a estos pulpos financieros, ¿no? Que nos imponen políticas de Estado, como expuso la compañera Flora, que hablaba de la reforma previsional, o en los 90, como algo más cercano, y en los 90 vimos cómo el Banco Mundial impuso una ley de educación superior que fue resistida de las universidades, pero que se impuso, ¿no? Como esos arreglos con los fondos buitres, con el Fondo Monetario Internacional, nos hacen más dependientes no solo económicamente, sino políticamente de esos centros económicos. Yo había preparado algunos números sobre cómo nos afecta, porque siempre decimos que la pobreza, cómo esa plata que se va a pagar al Fondo Monetario se saca de otro lado, y se saca justamente de esas políticas sociales y esas políticas públicas que van a venir a mejorar o van a nuestra vida, y en este caso el tema en el sector de las mujeres. Y había buscado algunos números, ¿no? Siempre decimos que la pobreza tiene rostro de mujer. Yo le agrego, tiene rostro de disidencia y tiene rostro de niñez también. Sacando números de organismos oficiales, vemos que del 30% más pobre en la Argentina, el 65% son mujeres. El 11,2% son de los desocupados son mujeres. El 16,1% de mujeres que trabajan, están en el sector laboral, incluidas en el sector laboral, trabajan en casas particulares, y esto tiene que ver con que han sido desplazadas dentro de los sistemas educativos, del sistema de salud, ¿no? Como decían algunas de las compañeras, y esas mujeres que trabajan en la informalidad, el día de mañana no van a poder acceder al servicio al sistema previsional. En el caso de incidencias, los estereotipos de género se vuelven sumamente a una situación mucho más grave, ¿no? Ya que no he podido conseguir, no sé, números oficiales, estadísticas oficiales, pero se estima, digamos, que la totalidad del sector trans se encuentra bajo la línea de pobreza. Y otro dato que también por ahí algunas de las compañeras que me precedieron lo tomaron, que las mujeres ganan en promedio 25% menos que los hombres en el país, ¿no? Entendemos que pagar la deuda es María, ¿podemos ir redondeando? Sí.
Pagar la deuda externa es consumar una injusticia, ¿no? No somos nosotros quienes contrajimos y asumimos esa deuda, ni quienes fuimos beneficiados por los créditos. Han ganado los especuladores, han ganado los bancos, las grandes empresas, los sectores con mayores recursos. Por eso exigimos que se suspenda el pago de la deuda y exigimos, como ya lo expresaron las compañeras que me precedieron, se investigue minuciosamente quiénes contrajeron esos compromisos, quiénes fueron los beneficiarios y quiénes han sido los responsables políticos de ello, ¿no? Ellos deberían asumir, digamos, el pago de esos millones que ellos disfrutaron y que ellos mandaron al exterior. También entendemos que se hace necesario utilizar ese dinero que se destinado al pago de la deuda externa en políticas de inclusión, ¿sí? En políticas de acceso a la salud, en políticas de acceso a la vivienda y a la educación, para cortar la brecha que nos separa a hombres, mujeres y sector trans. Un dato cortito, datos que hacen a mi provincia. Mi provincia tiene... Perdón, María, ¿querés enviarnos los datos aparte? Pues bueno, estamos como... no, bueno, pero ahora para dibujar un poquito. Bueno. En mi provincia, que tiene 1.300.000 habitantes, el 64% de las infancias están bajo la línea de pobreza. Y eso lo vemos en los pueblos originarios en el norte, lo vemos y han sido prensa a comienzo de años con el tema de los muertos por desnutrición, la falta de acceso a la vivienda y la falta de acceso a la salud de muchas mujeres que son el rostro de nuestra Argentina. Gracias. Muchas gracias, María. Propongo que las consultas y las preguntas las hagamos todas juntas, si es que las hay, y que ahí María las responda. No veo a nadie. Bueno,